que yo no lo entiendo, esa separación, ese primer juicio, o sea, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pasó? Sí. Y me crea mal porque es como, esto es una locura, que Dios encima no ha hecho nada. Vale. No sé. Sí. No sabes qué claro es, y yo creo que es una de esas cuestiones que imagino, yo no sé, yo desde luego me la he planteado, yo no sé si alguien aquí no se lo ha planteado alguna vez, ¿no? Además, de hecho, es cierto que genera angustia, o por lo menos a mí me la generaba también, porque es como la sensación de entonces no puedo estar segura, si Dios no me puede proteger de esta locura, ¿no? Entonces la realidad no es fiable tampoco, ¿no? Vale. Bien. Resulta que no ha sucedido. Esa es la cuestión. Y esa es la idea de la que olvidamos reír. ¿No? O sea, fíjate cómo ahora, a la luz de del recorrido que algunos tenemos y del entendimiento, lo que brota es una especie de risa. Porque la cuestión es que cuando alguien se ilumina, ese símbolo, ¿no?, del potencial de la mente, de conocerse, cuando alguien se ilumina de lo que informa al resto en el viaje del héroe, es de que, hey, no era verdad, no sucedió, seguimos siendo tal como fuimos creados. Lo que ha pasado es que hemos tenido una alucinación fugaz y pasajera. Y nosotros desde dentro de la alucinación decimos, ostras, 13.800 millones de años está datado el universo. No parece tan fugaz. Pero una de las cosas... Tú comenzabas hoy la primera lección, ¿no? Bien. La primera lección va a empezar a poner cartuchos de dinamita en tu monolítica manera de conocer el mundo. Te va a decir, nada de lo que veo significa nada. Necesita llevarte a un no sé, a estar completamente desconcertada. Pero cuando llegues a la lección 7, que será la semana que viene, el próximo martes, vas a leer, solo veo pasado. Esto es una idea muy extraña. Solo veo pasado. El curso cuestiona desde la raíz y muy al comienzo del entrenamiento nuestra concepción del tiempo. Porque hasta Einstein, que fue antes de ayer, ¿no? Einstein fue antes de ayer. El mundo compraba la idea de que el tiempo era absoluto. Pero Einstein demostró que era relativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo depende de cómo se perciba, depende de muchos factores. Entonces, desde la perspectiva de la realidad y de Dios, el tiempo ha durado esto. Ahora, desde dentro de este chasquido de dedos, ya llevamos 13.800 millones de años. Así de relativo es el tiempo. ¿Sabéis esta película Origen, que trabaja muy bien la idea del tiempo, ¿no? Como en una misma película y en un mismo secuencia de acción, hay 4 niveles diferentes de transcurrir del tiempo, de experimentar el tiempo. ¿Has visto esa película? Hay una película llamada Origen, Inception se llama, en lo que transcurre un viaje de avión desde Nueva York a Melbourne o a Sydney, son 10 horas. Hay una incursión en la mente inconsciente a un nivel de sueño en el que el tiempo se expande en una serie de semanas, un segundo nivel de sueño dentro de un sueño en el que el tiempo todavía se expande más, y todavía hay un nivel de limbo en el que el tiempo se expande indefinidamente. Pero en tiempo real han transcurrido 10 horas. Pero el que está en el limbo siente que lleva una eternidad. ¿Vale? Y en la lección número 7, que leerás la próxima semana, se te va a decir, tu posibilidad de comprender este curso va a depender de que cambies por completo tus creencias acerca del tiempo. Este curso nos va a llevar hasta la eternidad. Pero para poder llegar hasta la eternidad tenemos que cuestionar algo que está arraigado, incrustado en las células de nuestro ser, que es nuestra creencia en el tiempo lineal. Y fijaos, hay algo que podemos utilizar como metáfora, ¿no?, para ilustrar esto, y que no nos tenemos que ir a nada esotérico, podemos ir sencillamente a la física. En física,
Por ejemplo, cuando se dice que hay una singularidad llamada agujero negro, ¿no? El agujero negro es un núcleo de gravedad increíble que va captando materia, y hay tal gravedad que ni siquiera deja salir la luz. Nadie sabe lo que hay dentro de un agujero negro porque lo traga todo. Ahora, la idea es, si un agujero negro explota y luego vuelve a contraerse, desde la explosión, desde el tiempo que se pone en marcha a partir de la explosión y el universo que genera esa explosión, pueden pasar billones y trillones de años. Pero desde dentro del agujero negro, simplemente el agujero negro habrá hecho ¡pam! ¡pam! Esto es física cuántica, ¿ya? Esto no es esoterismo. Así de relativo es el tiempo. Entonces, el curso nos dice esto, ¿vale? El curso le pone palabras a lo que no puede decirse realmente. Cada tradición espiritual tiene su lenguaje y su manera de explicar la caída, el porqué, cómo se subsana, etc., ¿no? El curso dice, en la eternidad donde todo es uno, una alocada idea, yo quiero experimentar la separación, quiero ver qué es no conocerme, sentir que hay dos. Una alocada idea cruzó la mente del Hijo de Dios, de la que olvidó reír. Olvidó descartarla por descabellada, por imposible. Y entonces esa idea pareció tomar realidad y venir a la existencia de un mundo material que desde dentro tiene no sé cuántos años, pero desde la realidad fue simplemente un instante que quedó corregido en el instante mismísimo en el que sucedió. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es la marca de fábrica para que algo sea real? Que sea eterno. Que sea eterno. Que sea eterno. Y por definición, esta experiencia, la que llamamos mundo, cosmos, por astronómicas que sean las distancias en espacio y tiempo, es temporal. Hasta las mayores galaxias, hasta los más masivos agujeros negros que existen en este universo, acabarán convirtiéndose en nada. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? No sé. Probablemente la cifra nos dejaría atónitos con la boca abierta. Pero no la podemos ni concebir, probablemente. Por eso, si hablamos de tiempo, por ejemplo, como hablábamos ahora hace un momento, y hablamos del cambio de perspectiva, del tiempo absoluto al tiempo relativo, cuando hablamos de tiempo relativo ya consideramos que el tiempo es algo real. Claro. Y podemos caer en el error de considerarlo como un infinito, un tiempo infinito, cuando en realidad se trata de entender que el tiempo no existe y nunca existió, ¿no? Exactamente, exacto. Claro, tenemos que... Ahora se inicia un proceso apasionante, que es el de ir descondicionando la mente y comprendiendo el papel que juega nuestro condicionamiento temporal en nuestra comprensión de la realidad. Y el tiempo es clave. Nosotros creemos tanto en la existencia del tiempo que cuando se nos habla de eternidad pensamos en un tiempo que se expande infinitamente y que eso es la eternidad, ¿no? Pero fijaos qué concepto tan apasionante. Resulta que lo que se nos está diciendo es las que empiezan se pueden preparar para una sacudida, creando expectación. Esto es lo que hemos aprendido y lo que los físicos y los premios Nobel de nuestro mundo nos están asegurando que es lo siguiente. Nosotros estamos aquí, el tiempo comenzó en una singularidad llamada Big Bang. Hubo una explosión, nos lo hemos tragado. Nos lo dicen los cerebros las mentes más claras de este universo. Resulta que el tiempo comenzó junto con el espacio, es decir, el universo tuvo un comienzo en el tiempo, en una singularidad llamada Big Bang. Hace casi 14 billones. Y a partir de ahí se puso en marcha el tiempo, que consistió en una secuencia lineal de instantes. Hay muchas formas de medir el tiempo, segundo. Luego hay unas formas astronómicas de medirlo, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a este momento al que llamamos presente, en el que estamos todos aquí reunidos. ¿Por qué estamos todos reunidos aquí? Pues nosotros somos los herederos directos del Big Bang, ¿no? Somos el efecto del Big Bang, estamos hechos de estrellas, ¿no?
Esto nos lo hemos creído, ¿no? Bueno, pues este curso es tan demoledor que nos dice: esta es una pista falsa. Así de potente es el ego. El ego es muy, muy, muy poderoso y muy ingenioso. Fijaos si es ingenioso, que tiene a todos los físicos y todos los cerebros de este planeta buscando y mirando el origen y causa de nuestra existencia en una pista falsa. ¿Eh? Y si fuésemos a uno de estos hombres y les dijésemos, o mujer, le dijésemos: ¿sabes que la verdadera causa de este instante presente, que es toda la realidad que hay y que es, no está aquí? Obviamente para eso el mundo tiene calificativos: pobre, es espiritual, está en una secta, le han lavado el cerebro, le habrán contado no sé qué, ¿no? Si nosotros le dijésemos, y esto es lo que nos dice el curso, el motivo de todo este universo es que la mente soñadora, el Cristo que se ha echado a dormir para fantasear con la idea de la separación, lo está soñando. No lo está soñando, ya lo soñó. Lo está revisando. Está jugando con el juguete. Está pasando la linterna de su atención consciente por los píxeles. Ahora está en este detenido. De manera que fijaos qué maravilla sucede aquí si estamos lo suficientemente despiertos y poderosos como para poder aceptar esta idea. Toda ciencia trascendiendo. Se queda atrás la física. Lo que sucede aquí es que empezamos a dejar de considerarnos efecto de una causa lineal temporal y empezamos a considerarnos un efecto más en vertical del deseo de una mente dormida, que en cuanto se da cuenta de que está dormida puede reconocerse como el mismísimo Cristo. Y ahí queda abolido el tiempo y todas sus consecuencias. Y en realidad somos la causa, ¿no?, de la percepción. Exacto. Sí, porque por ejemplo cuando un budista o cuando un advaita habla de que todo lo que hay es conciencia, está al nivel de la expiación. Lo que está es diciendo, informando de lo que se sabe con certeza cuando se despierta del trance de creerse un individuo y nos conocemos como una mente. Entonces, como mente, somos el Dios de este universo. Es la mente quien sueña el universo. Pero ese no es el final del camino. La conciencia de un universo, la conciencia que se sueña como el universo mismo, ha de finalmente fundirse en Dios. Dios da el último paso. Ahí se consuma el final. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, si pudieras desarrollar, si viene bien, la cuestión del tiempo lineal desde el Big Bang a, bueno, la película La Llegada, a la mente enfocándose en el píxel que quiere, dentro de todo ese bloque ya construido desde el principio hasta el final. Sí. ¿Cuántos aquí habéis visto? Sé que por lo menos una sé que sí. ¿Habéis visto? Y otro creo que también. La Llegada, la película La Llegada. ¿Sí? Una película sobre extraterrestres que visitan la Tierra. ¿La has visto tú? ¿No? Bueno, ojo, es que si no la has visto me da pena... Bueno, pues no... Vale, sí la entendemos. O no. Hasta el siguiente día, ¿no? Sí, cuando la veamos. ¿Sabéis una cosa curiosísima que me ha pasado con esta película cuando la hemos puesto? Que nadie que la ve la entiende. Entonces, si está explicado antes. Se ha dado el caso, a ver, había gente que la veía con nosotros y no la entendía, pero es que se daba el caso curioso de gente que la había visto y tampoco la había entendido. Pues venga, póngale. Bueno, en la película La Llegada, el argumento es: vienen a la Tierra, visitan la Tierra unos extraterrestres. Y en esta visita, los extraterrestres se presentan, no sé si en nueve localidades diferentes repartidas por el mundo. Aparecen en diferentes espacios en el mundo, ¿no?
y son muy impactantes porque son una nave gigantesca completamente diferente a cualquier cosa que hayamos podido ver, ¿no? Casi como que parece una pluma y un aspecto muy extraño, bueno. Y en América, que es donde tiene lugar la acción buena, como siempre, se presenta una lingüista y se presenta un matemático, un físico, y hay todo un equipo de científicos intentando conectar con los extraterrestres. Los extraterrestres se presentan, hay que entrar a su nave en periodos e intervalos que ellos tienen estipulados, y ellos entran y se encuentran con una enorme pantalla y aparecen unos heptápodos, como una especie de pulpos gigantes. Y hay ahí un intento de comunicación. Entonces, la lingüista llega a la conclusión brillante de que para poder entablar una comunicación con ellos lo que hay que hacer es aprender el idioma, enseñarles a ellos a hablar. Entonces comienza un periodo de aprendizaje en el que ellos van enseñando palabras, frases, todo lineal, ¿no?, a los heptápodos. Sí, ¿no? ¿Lo has visto? No, digo porque hemos aprendido a hablar nosotros. Exactamente, como hemos aprendido a hablar nosotros, reduciendo dramáticamente la realidad a pequeños pedazos y fragmentos. ¿No es así como hemos aprendido el mundo todos? Desmembrándolo completamente y nombrando las partes, los fragmentos. Así es como hemos aprendido todos, ¿no? Bueno, pues esta chica pretendía enseñarle este lenguaje a los heptápodos. Hasta que, no recuerdo exactamente por qué sucedió, algo pasó, que ella empezó a entablar un nivel de comunicación más profunda en el que el heptápodo le enseñaba a ella su lenguaje. Y su lenguaje resultó no ser lineal, su lenguaje resultó ser circular. ¿Y qué pasó cuando ella aprendió el lenguaje circular? Que tuvo acceso a la totalidad de su tiempo. Porque es esta manera en que pensamos. Fijaos cómo pensamos. Nosotros pensamos mediante pensamientos lineales, frases, ¿no? Son como los objetos que contemplamos en el mundo. Son frases discretas. Tienen un principio y un final. Y eso pone en marcha el reloj. El pensamiento y el tiempo son lo mismo. Ahora, cuando se aprende un lenguaje circular, se tiene acceso a la totalidad del tiempo. Esto no es tan extraño, porque ya Einstein descubrió que dependiendo de la dirección y de la velocidad del movimiento, en diferentes puntos se podía estar experimentando lo que para uno era el presente, para otro podía ser el futuro de la Tierra. Y eso es muy extraño. Eso quiere decir que el futuro ya ha sucedido, cosa que no hemos aprendido, ¿no? Nos hemos enseñado una noción de tiempo que es pasado, presente y el futuro aún no ha pasado, y todo va en línea y en secuencia. Bien, en esta película, en el momento en el que ella aprendió el lenguaje, aprendió a pensar en círculos, ella tuvo acceso a la totalidad de su vida. Ella recuperó la comunicación consigo misma porque dejó de estar tabicada. De manera que ella podía, para resolver una cuestión presente, acceder a algo que sucedía en el futuro y comunicarse con ella en el futuro y recibir la información y utilizarla en el presente, porque dejaron de tener sentido esas categorías egoicas de pasado, presente y futuro, porque el lenguaje lo destruyó, el lenguaje circular. De manera que, fijaos que en el curso se nos está diciendo continuamente, es extraño, estás tan dramáticamente limitada dentro del espacio y del tiempo, el espacio y el volumen que ocupa este cuerpo y el tiempo en el que crees existir y tu comprensión del tiempo, que has perdido el acceso a todo, nosotros mismos aquí, precisamente por nuestra creencia en la separación. No podemos tener una comunicación real, estamos tabicados, el cuerpo es una cerca que se pone en el infinito. Por el momento en el que me encierro en este cuerpo ya me voy a distinguir de todos vosotros, a lo sumo me voy a poder aproximar espacialmente, acercarnos, pero nunca vamos a tener una experiencia de intimidad real aquí. Nunca mediante el cuerpo. Sin embargo, lo que hacemos aquí es lo más parecido a una comunión real. Esto es lo más parecido a la intimidad. Porque la mente se conoce, la mente en la realidad tal como fue creada por Dios,
La mente es una, la mente es abstracta, la mente es aespacial, es atemporal, es eterna e infinita. Y la mente no tiene partes, de manera que se conoce toda ella como un solo ser. No es concebible en el reino de los cielos, son las palabras que emplea el curso, no es concebible en el reino de los cielos que pueda haber un fragmento que no conozca al resto. Y sin embargo eso es lo más normal y cotidiano aquí. Aquí lo extraño y lo que tenemos que acostumbrarnos a recordar y volver a considerar como nuestra realidad es que no existen tabiques, que no existen fronteras, que dentro de los cuerpos no hay entidad, no hay ser individual dentro de cada cuerpo o persona que vemos. El ser no está aquí dentro. Así es.